Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, sintonizarnos como cada tarde aquí en su canal Super TV 55 y por las redes sociales. Hoy es jueves 24 de febrero de este año 2022. Ya se termina prácticamente el segundo mes de este año 22. Bueno. Desde anoche, que hace más o menos esta madrugada aquí, tarde de la noche, nos enteramos de la escalada, la grave escalada de la incursión de Rusia en Ucrania. Puede decirse que Ucrania, aunque no tiene sus elementos, porque para Occidente una invasión a Ucrania es lo que se plantea. Rusia lo plantea como una incursión a dos repúblicas recién proclamadas que ella reconoce como repúblicas independientes. Para Occidente esas no son repúblicas independientes, sino que son provincias de Ucrania, pero para Rusia y los que apoyan a Rusia, esas son dos nuevas repúblicas independientes. Que de hecho, la gran mayoría de su población es de origen, de ascendencia rusa, su idioma, su cultura, sus tradiciones, unos vínculos históricos muy profundos que van más allá de lo que era la federación, cuando era Ucrania y Rusia parte de la misma una federación de repúblicas, como la URSS. O sea que ya esos son lazos de sangre, de cultura, de identidad, filiales, que son más profundos que los lazos políticos de esas dos provincias. Aunque en el resto de Ucrania, en menor medida, pero también hay una influencia grande de Rusia, de los rusos. Como se sabe, a raíz del desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, todas esas repúblicas se independizaron y quedó Rusia sola. Y una gran mayoría, o una parte importante, se alejó. Otras han mantenido buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones, pero repúblicas independientes. Eran más de 20 las naciones de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, la URSS. De esas repúblicas que se independizaron y que mantienen buenas relaciones con Rusia, hay una que mantiene relaciones muy especiales, muy estrechas, casi como si no se hubiesen desprendido, que es Bielorrusia, que hace frontera también con Ucrania, y que Occidente la tiene en la mirilla, y ataque, para que se aleje de Rusia. Entonces, Ucrania, tengo entendido que era de la federación, la república más grande, y si no más grande, la más rica y de más trascendencia, además que es la que está más cerca de Europa. Otras están para el Asia Central, para el sur de Rusia, y rica, estratégicamente, y muy rica en agricultura y muchos minerales. Entonces, hasta el año 14, aunque ya una república independiente, mantuvo un gobierno muy amigo, muy aliado de Rusia. En el 2014 hubo un golpe de Estado en medio de violencia, parecido a lo que se hizo en Brasil con Lula, que la derrotaron en medio de grandes movilizaciones. Allá fue más violento para poner un gobierno hostil. Entonces, estas dos provincias que ahora se han independizado desde ese momento, que son muy influenciadas por Rusia, son muy fabricantes de origen ruso y más cercana
se alejaron de Ucrania a acercarse a Rusia. Y ahí fueron, desde entonces han sido duramente castigados. Ahí han muerto miles y miles de gente por la represión y la violencia desatada por Ucrania. Los rusos le dicen fascistas, los gobiernos ucranianos, del 14 para acá. Genocida, le dicen. Bueno, hasta llegar a esta situación. Entonces, ante su acercamiento al occidente, Rusia lo que no quiere es que Ucrania se meta a la OTAN, porque todas las repúblicas que eran aliadas, no federadas, cosas diferentes, como Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Polonia, se han metido a la OTAN, y Lituania, Letonia, se ha metido a la OTAN, es decir, al enemigo militar de Rusia. Entonces Rusia no quiere que Ucrania se meta a la OTAN. Sería tenerla más en la frontera a la alianza militar que cabe Estados Unidos, al enemigo principal. Y le ha pedido a Estados Unidos y a la OTAN que le dieran un documento por escrito de garantía que no se va a meter, y no se lo dieron. Si le dan ese documento, posiblemente Rusia se esté tranquila y la cosa fuera diferente. Usted dirá, pero es que si Ucrania es un país independiente, tiene el derecho a escoger el camino que quiera. ¿Y por qué no puede meterse a la OTAN? Para Rusia es un grave peligro. Así como para Estados Unidos era inaceptable que hubieran misiles en Cuba en 1962, habiendo un mar por el medio, era, y se vino la crisis de los misiles, en 62 con Cuba, es que si la OTAN se mete Ucrania en la OTAN, la OTAN puede poner la base que quiera y todo lo que quiera. Es como decir, va a tener los armamentos más sofisticados de Juana Méndez apuntando para Dajabón. ¿Qué es lo que hay por el medio? Herito, que la frontera está ahí. Está bien que alguien dirá, bueno, pero que los misiles en Cuba eran nucleares. Y los armamentos, necesariamente que pongan en Ucrania, necesariamente no serían nucleares. Pero armamentos sofisticados, muy modernos, misiles de esta época. Bueno, entonces no lo quiere ahí. Entonces así, Estados Unidos no aceptaría que le pongan en México, en Cuba, armas sofisticadas, Rusia ni China. Y esos son países independientes. Independiente en su tierra, usted acepta lo que quiera. Pero entonces a Ucrania es independiente para hacer lo que le da la gana con los enemigos de Rusia en la frontera de Rusia. Y esto no. Entonces, ahora las dos repúblicas se han independizado, Rusia las reconoce y ha mandado tropas para protegerla. Por tanto, aunque tengo entendido que en el resto de Ucrania no hay tropas rusas, aunque sí han tirado su fundazo. Han tumbado aviones, han dado golpes militares con misiles a centros militares y cosas así. Leí ahorita que se habían apoderado los rusos de la planta nuclear de Chernobyl, que muchos deben recordar que fue la que tuvo el accidente en el año 86. Un escape de energía nuclear que fue un desastre en esa zona. Ojalá que Rusia no pase de esas dos provincias que se han declarado repúblicas independientes, cada una más o menos del tamaño de Haití. Pero son dos provincias como la de aquí, que aquí hay provincias de 500 kilómetros cuadrados. Más de ahí no creo que tenga Salcedo, si acaso lo tiene. Estas son provincias que cada una es más grande que la República de El Salvador. El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados y algo. Esta tiene más de 26.000. Son casi como Haití. Haití tiene 27.750 kilómetros cuadrados. Le llevarían 1.000 y pico de kilómetros cuadrados Haití a cada una de estas repúblicas, que eran provincias, o son, no sé, eran de Ucrania.
La guerra uno lo lamenta. Yo necesariamente no apoyo la acción de Rusia, porque es una acción militar de una potencia poderosa, un país más pequeño. Pero también hay que ver la situación de provocación, de agresión, de guerra que le ha impuesto Ucrania a esas dos provincias rebeldes que se declaran república, y cómo a Ucrania, sabiendo los vínculos históricos con Rusia, se ha entregado a los brazos de los enemigos de Europa Occidental y de Estados Unidos. Si viene un gobierno que no sea aliado de Rusia, por lo menos debió entender esa realidad histórica y esa situación y plantearse, nos interesa tener buenas relaciones con Occidente, Estados Unidos, Europa, y mejores relaciones, pero nos interesa tener buenas relaciones como vecinos y lazos históricos que hemos tenido con Rusia, dentro del respeto mutuo. No nos vamos a meter en la OTAN. Y yo estoy seguro que Rusia se respetaría. Claro, también ya Rusia, con los líos del 14, le agarró a Crimea, que es una península en el estratégico Mar Negro, que es Crimea. Y por eso Rusia ha dicho, si Ucrania se mete en la OTAN, que son acuerdos que dicen que cualquier agresión a uno lo están a todos, y ya se sentiría más envalentonada, trataría de ir a arrebatar por la fuerza a Crimea, ya con el apoyo de la OTAN. Además, esta incursión lo hacen cuando todavía Ucrania no es de la OTAN, por si acaso en un momento se mete. Ahora no es. Entonces dice Biden, apoyamos a Ucrania y la suministramos y todo, pero no mandamos tropas, no mandamos soldados, dan armas y cosas, logística, pero no mandan, porque Ucrania no es de la OTAN. Y si Rusia puede consolidar la independencia de esas dos provincias, que sería descuartizándola un poco a Ucrania, todavía es el momento más apropiado para ellos, porque todavía no es de la OTAN Ucrania. Uno lamenta la guerra, ya hay muchos muertos, ya hay muchas vidas que se han perdido. Esas son vidas valiosas, no importa de qué nacionalidad sean, son vidas humanas. Es sufrimiento lamentable que los conflictos no se puedan dirimir por la vía diplomática, el diálogo, la vía política, y se llegue a esos extremos. Yo lo lamento. Pero también es increíble el descaro y el cinismo del imperialismo norteamericano y del imperialismo de la Unión Europea. Hoy tuve una rueda de prensa larguísima, un discurso y luego rueda de prensa, Biden. Y usted lo oye, eso que se mete Rusia ahí, dicen ellos, es una violación del derecho internacional. Y es posible que lo sea, es posible. Pero descarado, si ustedes tienen derecho y moral para hablar de derecho internacional, ¿cuándo ustedes han respetado el derecho internacional? No era una violación a la Carta de las Naciones y al derecho internacional ir y destruir a Irak, ir y destruir a Afganistán, ir y destruir a Siria y la sigue destruyendo, ir y destruir a Libia. No es la violación del derecho internacional violentarle el derecho a Cuba y a Venezuela a negociar, que Irán le manda gasolina a Venezuela y van en el océano y lo tajan y se lo roban. ¿Cuál es el derecho internacional para ustedes tener una parte del territorio de Siria, muy petrolero, Estados Unidos ahí sacando petróleo, robándoselo a la fuerza? Entonces, ¿qué derecho internacional habla Occidente? Habla Estados Unidos, habla Europa, que apoyan toda la masacre y la violación al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación contra las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿De qué derecho internacional ustedes hablan? Hoy habla Biden de los matones, del matón, o sea, porque en la guerra está muriendo gente, entonces asume que Putin es un matón. Y usted dirá, es posible que lo sea. Pero usted tiene moral para hablar de matón. Sí, ¿cuáles más matones que los presidentes de Estados Unidos? Si ustedes son los que viven haciendo la guerra por el mundo entero e imponiendo sanciones
No, así no. Esta es una situación que hay que darle seguimiento. Es lamentable. Ojalá que, es- que esto no se agrave, que no se convierta en una guerra larga de sufrimiento para el pueblo ucraniano y el mismo pueblo ruso. Hay una lluvia de sanciones extraordinarias para estrangular la economía de Rusia. Y de hecho le va a hacer efecto, porque Rusia, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es una superpotencia militar, pero no es una superpotencia económica. Rusia no tiene ese gran desarrollo económico. En cuestiones de materias primas, de recursos naturales, es extraordinariamente rica, pero son recursos naturales. Ahora mismo Rusia le va a faltar mercados para vender el gas. Claro que es un camino de doble vía. Los que le compran gas a Rusia lo necesitan. Inclusive los demás países que lo venden no son capaces de garantizar el suministro. Entonces, es un perjuicio, sobre todo para Europa, para ambos. Rusia que no lo vende y Europa que lo necesita y no se lo puede comprar. Rusia, por su tamaño, es el país más grande del mundo, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, eh, tiene recursos naturales infinitos, petróleo, gas y otros minerales, pero no tiene el desarrollo económico ni remotamente, su economía no es tan grande. Se habla que solo el estado de California, solo ese estado, es del mismo tamaño que la economía rusa. Entonces, con estos golpes se resiente, indudablemente que sí. Es diferente a China. Y una de las tablas de salvación de China es que es un gran mercado sediento de materias primas y que China y Rusia le puede suministrar mucho petróleo y gas y puede atenuar, pero como quiera, Rusia tiene esos productos para abastecer a China, también China le puede aumentar en las compras y también para otros países. Pero lo que uno más lamenta de esto es el sufrimiento humano, la vida que se pierden en esta situación. Las repercusiones que en este país y en el mundo ya le estamos sintiendo y lo vamos a sentir. El presidente se reunió con su gabinete económico hoy, Abinader. Vamos a hablar de esto a partir de el próximo segmento, porque ahora vamos a un contacto con la publicidad. Adelante, señor director.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes. Ante la situación en el mundo, lo creado a partir de anoche, inclusive ya hace como 3 días que le preguntaron al presidente Abinader qué serían las repercusiones que pudiera tener una guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania. El presidente dijo, bueno, a Dios que se apiade de nosotros, diciendo eso sería muy difícil, muy duro para nuestro país. Y en efecto esto gravita en la economía internacional, una economía internacional resentida todavía por el COVID-19, que golpeó muchos renglones de la economía internacional, incluyendo la dominicana, por supuesto. En escasez, en carestía, en materia prima, en el petróleo, esta situación la impacta todavía más. Esos países, Rusia, Ucrania, son de los países más productores de cereales del mundo. Trigo, soya, y eso va a haber una disminución en su oferta al mercado internacional, al mercado mundial. ¿Qué pasa? Que los demás países que producen no van a tener la capacidad de abastecer la demanda al mercado mundial. Entonces, ¿qué va a hacer? A subir más el trigo, a subir más la soya, a subir más la cebada y a subir muchas materias primas. Además, ya el petróleo se disparó sobre los 100. Hay quienes vaticinan que puede llegar hasta 120 o 125. Son realidades, son situaciones que agravan más la situación en un país como el nuestro, que tiene una inflación desde hace mucho, subiendo los precios. Hoy, por ejemplo, el presidente Abinader tenía una agenda en la capital y temprano la cumplió. Un Picasso en el 9 para ampliar la autopista por el 9 y no sé qué otra actividad, creo que tuvo en la capital, y tenía otras actividades en Valverde y en Santiago. Y canceló la de Valverde y Santiago. Mandó la vice, que estuvo en Mao, inaugurando una escuela, y el ministro de Educación. ¿Y por qué si es una escuela el ministro de Educación solo no la puede inaugurar? Obligado el presidente. Bueno, eso viene de Balaguer, los 12 años. Tiene que estar inaugurando, aunque sea una calzada. Y se ha quedado así. Pero el ministro de Educación no puede inaugurar ahí solo una escuela. ¿Ven? Ahí estaba la vice, Mao, Raquel Peña. Y una actividad que, tengo entendido, se habló que se suspendió y parece que, no sé, por la zona franca. Y esta noche estaba supuesto a ir, que el presidente venía para recibir la zona franca, y esta noche que se va a inaugurar ese encuentro de Procigar, que es un encuentro de invitados internacionales a partir de los fabricantes de cigarros, que se hace en el área monumental, en unas casetas que se hacen ahí. Esta noche la actividad, y venía el presidente, no sé si lo va a sustituir la vicepresidenta. Entonces lo de Santiago y Mao, el presidente lo canceló por una reunión de urgencia del equipo económico, del Ministerio o Gabinete Económico del Gobierno, para analizar la situación. Y es lógico, se agrava la crisis. Bueno, ahí vi que en ese encuentro Leonardo Aguilera, administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, hablaba de la situación del petróleo en el mercado internacional, de los trastornos que eso le crea al país. Creo que el país tiene reservas de petróleo para mes y medio, quizá 2 meses. Entonces, vamos a ver qué se va a anunciar, qué medidas se pueden tomar. Se supone que aquí hay que tomar alguna medida de austeridad. El presidente habló, creo que antes de la reunión, mandando un mensaje optimista, pero
que la población no se va a golpear, pero es inevitable. Es inevitable. El gobierno puede tomar una que otra medida, pero es inevitable que se va a golpear más la población por esta situación que va a impactar los precios en el mercado internacional, más de lo que ya están impactados, lamentablemente. En el país, bueno, el Estado debe dar el primer ejemplo. No digo que sea derrochador, pero siempre de una u otra forma en el Estado hay gente que se le va la mano. Los PLDistas eran maestros en eso, en el derroche. Tal vez este gobierno no ha llegado a ese nivel, pero debería aún más apretarse la correa en el sentido de una política de economizar combustible. Y cada quien lo tenemos que hacer. Yo voy a ver cómo consumo menos, no sé cómo. Yo bastante poco ando yo en el medio. No sé si pueda reducir. Hay que salir menos. Es decir, hay cosas que se pueden cancelar. Y cada quien, en el plano individual, la empresa, pero el Estado que tiene que dar el mejor ejemplo. Consumir menos combustible. Y hay que hacer austero la clase media, no sea los pobres y los muy pobres, si se le puede llamar a más austeridad de qué. La clase media puede todavía hacer un pequeño esfuerzo. A los ricos, no, ¿para qué se le va a pedir? Porque ellos tienen dinero y no les duele seguir derrochando. Pero todo el mundo debe hacer un esfuerzo en situaciones como esta. En situaciones como esta, que el mundo no anda bien y no se sabe dónde puede parar. Hoy inclusive denuncia Taiwán que la China está envalentonándose y muchos han dicho cuidado si China, en Estados Unidos está enfocado en Europa Oriental, en Ucrania, y China le entra tablazo a Taiwán para agarrarla. Hoy Taiwán dice que ve muchos movimientos en torno a China. No creo que China haga una incursión militar en Taiwán, pero puede hacer otras cosas sin llegar ahí. Va de cercar a Taiwán, que es otro foco de atención en el extremo oriente del mundo. O sea que este mundo anda de conflictos en conflictos. Por todos lados, por todos lados. Hoy en Santiago, muchas actividades. Estuvo aquí en Santiago el obispo de la Altagracia, Jesús Castro Marte, y vino a un encuentro con el plan estratégico, a conocer su experiencia, su trabajo, su historia, para establecer un mecanismo parecido en la provincia de la Altagracia. Él habla que esa provincia, y todo el mundo lo sabe, ha tenido una explosión de crecimiento en la infraestructura, en obras. Ahí están los principales complejos hoteleros, con todo lo que ello implica en este país, y que necesita un ordenamiento, una mejor organización. Y vino para ver si se puede crear un mecanismo allá que pueda mejor organizar, estructurar el crecimiento urbanístico, la infraestructura, en fin, un plan estratégico para la provincia de la Altagracia. Yo no he visto lo tanto que ha hecho en Santiago el plan estratégico, que me excuse mi amigo Peguero y otros amigos que he tenido ahí, pero yo no he visto que tanto. Pero por lo menos ha trazado política, ha enfocado problemas, ha trazado líneas de lo que deben ser prioridades, porque el plan estratégico no pone un blog, ni lo puede poner, pero por lo menos puede ayudar a definir lo que debe ser las acciones para una mejor ciudad, una mejor provincia. Eso es lo que puede hacer. Así que no estoy diciendo que está de más, no. Y que otras provincias no pueden aprender de él, sí, pueden aprender. Pero no he visto tantas cosas. Esa es la situación de Santiago hoy, que
que ha tenido Santiago muchas actividades. Este día también hubo un encuentro en la gobernación de instituciones gubernamentales, especialmente del área de la comunicación, informando de las inversiones, de los proyectos en Santiago que ejecuta y que va a ejecutar el gobierno. Ahí la gobernadora Federico Reynoso informaron y también fortalecieron lo que son los mecanismos de la comunicación gubernamental. Ahí en ese encuentro en la gobernación provincial en el día de hoy, dentro de las actividades, una agenda muy apretada en esta ciudad de Santiago, más o menos. Señor director, vamos a unos mensajes. Adelante. Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por continuar. Bueno, como era de esperarse, siempre cerquita del 27 de febrero, como ahí en los días de la Altagracia, sale la carta pastoral de los obispos dominicanos.
y aborda muchos temas a los políticos, llamando a la transparencia, llamando a enfrentar la corrupción. Los obispos en su carta pastoral, los legisladores especialmente, le llama a actuar con transparencia, coherencia, y también se refieren a la migración, los migrantes, y lo que eso implica en este país, un país que está sometido a una carga de inmigrantes, gente que viene, emigrantes son los que se van, pero inmigrantes los que entran, ingresan, y llama a la comprensión y asume el discurso del Papa Francisco, que siempre ha sido muy reiterativo en el trato humano, respetuoso, la consideración al inmigrante. Y no es de extrañar porque el Papa es jesuita, y los jesuitas son la congregación de la Iglesia Católica que históricamente, en la historia, siempre ha tenido más vínculos y más preocupación y más trabajo por los inmigrantes en el mundo. Es decir, que un Papa muy preocupado por los inmigrantes. E inclusive en el Vaticano ha acogido en determinado momento, o sea, temporalmente, a muchos inmigrantes, de esos que han salido corriendo del África o corriéndole a la guerra y al hambre, que genera mucho la guerra, como en Libia, como en otros países, la guerra que le ponen los europeos, los norteamericanos, que fueron y destruyeron a Libia, y ahora se rasgan las vestiduras por el conflicto en Ucrania. Es un cinismo terrible. Entonces, ya vamos a ver, las repercusiones ya no le hacen muchos casos como antes. Aunque una carta pastoral de los obispos, durante varios días era un debate y era una tensión y era respuesta a ese discurso. Siempre todo el mundo, sí, inclusive los afeitados, sí, estamos de acuerdo. Los afeitados, porque aquí los políticos siempre han tenido miedo a la iglesia. Entienden que pelear con la iglesia no deja dividendos, no se gana, porque es una institución que tiene mucha influencia en la sociedad, nadie lo duda. Entonces ahí está la carta pastoral correspondiente al 27 de febrero, que ya es el domingo. Ya mañana es el día de Mella, el día de Ramón Matías Mella, y 25, el 27, que coincide ser domingo, es el día de la independencia nacional. Mañana que comienza el festival del carnaval que patrocina Super TV 55, 25, 26, 27, como se promociona aquí, desde el Parque Central de aquí de Santiago. Bueno, esa es la situación. En otro aspecto, una comisión de la Agencia de Cooperación Española y también del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y de Corazán, estuvieron en la zona de Pedro García. Ahí se está estructurando un proyecto de construcción, mejoramiento de un acueducto para esa zona de la cordillera septentrional. Un distrito municipal, una zona siempre con su campus, muy productiva, que tengo entendido que es de la zona que ha habido menos emigración masiva hacia la ciudad. Porque aquí hay muchos campos de este país que están solos, casi no queda gente. Pero esas son zonas rurales que la gente se ha mantenido. Y eso es bueno, que el campo no quede solo. Entonces esa comisión va a trabajar por mejorar
construir un mejor acueducto para la zona de Pedro García. Y eso es importante. Eso es importante. Así es. En otro aspecto, mañana es el cumpleaños número 39. 39 de la Universidad Ucatesi en La Vega. Nos han invitado a sus celebraciones, la Eucaristía y otras actividades. Haremos el esfuerzo por estar acompañándole a los amigos y amigas de la Universidad Ucatesi de la ciudad de La Vega. Bueno, y de Patricia Squasiati sigue en estado delicado, en coma inducido, aunque con una ligera mejoría. Según leí, hay una orden de prisión hacia la responsable de su situación. Es una situación de salud muy dramática y lamentable. Lamentable porque esa señora, que se asume como culpable de ese atentado a la vida de Patricia Squasiati, hija de un héroe de este país, hija de Juan de Dios Ventura Simó. Fue hasta ahora se indica como la responsable de ese atentado. Juan de Dios Ventura Simó, aquel oficial piloto de la Fuerza de la Aviación Militar Dominicana, se llamaba así, que desertó y vino en junio del 59 piloteando o copiloteando el avión que aterrizó en Constanza el 14 de junio de 1959 y que el trujillismo lo asesinó. Ella es hija de él. E hijastra de Leandro Guzmán. Leandro Guzmán, viudo de María Teresa Mirabal, se casó con la viuda de Juan de Dios Ventura Simón. Lamentable este hecho. Vamos a esperar que Patricia se recupere y pueda superar esa situación delicada de salud. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Le agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado, como cada día. Y yo les invito para mañana que nos encontremos nuevamente en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.